Y bueno, que los patitos, vamos a Bolivia porque el Tribunal Superior Electoral, el TSE, ratificó candidatos y fecha de elecciones en medio de las presiones de los afines a Morales. Recordemos todo lo que pasó con Morales y la división efectiva debido a que utilizando tal vez remotamente las tácticas del 67, del grupo guerrillero del Che Guevara, pues pareciera que están poniendo en tensión el país cuando se decía que quien iba a hacer la secesión era Santa Cruz, Tarija, pero bueno, Pando. Pero bueno, estos departamentos al final no tuvieron sino una evolución política más o menos institucional, pero quien está movilizando la sublevación es Evo Morales. Evo Morales Ayma, quien el virus del poder hace que quiera volver a retomarlo. Cuando el golpe de Estado, como lo hicimos en un vídeo en este canal, tenemos cosas sobre Bolivia, lo dio el propio Evo Morales. El vídeo sobre Yane Áñez y cómo acabó siendo presidenta circunstancial del país. El Tribunal Supremo Electoral confirma la participación de 10 binomios presidenciales para las elecciones del 17 de agosto, tras un pleno que se ha tenido que trasladar desde La Paz hasta Santa Cruz, debido a las presiones de los seguidores de Evo Morales, cuya candidatura no fue aceptada. Las elecciones están garantizadas, aunque hay algunas personas que lo quieren impedir, ha dicho el presidente del TSE, Oscar Hasenteufel, quien ha presentado una lista de 10 candidaturas en las que está la de Andrónico, Tito Andrónico Rodríguez, después de que le dieran el visto bueno del Tribunal Constitucional. Hasenteufel, que seguro que desde el entorno de Evo Morales ya le han hecho la voz tipo acuarelista austríaco y le habrán dibujado con la magna situación del brazalete de las SS o de las Waffen SS. Seguro que ya hay dibujos circulando por ahí, memes. Ha explicado Hassan Teufel que tal y como marca el calendario electoral, a partir de la publicación oficial de esta lista da comienzo el periodo de impugnaciones y sustituciones que recoge el diario El Deber. El TSE ha informado que se registraron 3.200 candidatos, de los cuales han sido habilitados 1.180, además de la presidencia y vicepresidencia. El 17 de agosto está en juego la conformación del Congreso para el periodo 2025-2030 por parte del movimiento al socialismo, después de que se renunciara por parte del presidente Luis Arce a buscar la reelección, ha sido Eduardo del Castillo, otro ministro del gobierno, el elegido para seguir al frente de un periodo político que se mantiene en el poder desde hace 2 décadas. En oposición habrá viejos conocidos de la clase boliviana, como el expresidente Jorge Tuto Quiroga o el ministro Samuel Doria Medina, lo cual nos lleva al hecho de que el gobierno de Bolivia sopesa recurrir a la CIDH y a la ONU para frenar los bloqueos de seguidores de Morales. El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, informa que sopesa la posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en relación con los bloqueos realizados por los seguidores del expresidente Evo Morales, a quien acusa de exacerbar la crisis económica en un intento por lograr la dimisión de Luis Arce. Los que estamos haciendo nosotros es pedir que se hagan los análisis correspondientes tanto por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la ONU, que puedan hacer una visita para comprobar no solamente estos bloqueos criminales, anuncios de cerco de este año, sino también lo sucedido el año pasado, ha explicado Siles durante una rueda de prensa. En este sentido, ha indicado que esta iniciativa no se limita únicamente a lo que está ocurriendo actualmente, sino que también busca abordar lo sucedido en 2024, cuando las autoridades denunciaron un intento de golpe de Estado contra Arce por parte de un grupo de militares encabezados por el general Juan José Zúñiga. ¡Ay, qué historia aquella! No se sabe realmente quién hizo qué ni por qué, sino que fue un esperpento total. Ese mismo año los seguidores de Morales denunciaron que el exmandatario estaba siendo objeto de una persecución judicial a medida que crecía el cerco a su alrededor por presunto vínculo con una menor de edad. Estupro, creo que es.
Además, el Tribunal Constitucional resolvió que ningún candidato puede presentarse para un tercer mandato, lo cual dejaría de fuera al conocido líder cocalero. La idea del gobierno incluye la posibilidad, además, de solicitar ayuda al grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI, tal y como sucedió durante la crisis de 2019, cuando Morales fue acusado de fraude electoral y lo hizo tras la primera vuelta de las elecciones y acabó dimitiendo y abandonando el país, tal y como comentamos con la crisis en aquel vídeo correspondiente. Estamos analizando la posibilidad de pedir incluso la conformación de un GIEI para el tema de los bloqueos del año pasado como de este año, que sin duda ha afectado y están afectando a la libre locomoción, a la salud y a la educación. Hay que hablar el ministro, que ha lamentado que hay muchas personas afectadas e incluso heridos y fallecidos. Lo que se hace cuando se privatiza los servicios públicos, que es cuando las personas toman libremente, como si fueran los capacitados del Estado para hacer y deshacer, que es lo que hizo el grupo de Evo Morales. Además, ha vuelto a clarificar los bloqueos de acciones criminales que desbordan el derecho a la protesta para convertirse en delitos con un impacto humanitario. Es un estado fallido. Entre los casos más graves se encuentra la obstaculación del paso de las ambulancias, el incendio de vehículos de emergencia y agresiones a médicos y enfermeros. La Fiscalía de Bolivia acepta la denuncia, por lo tanto, por terrorismo del ministro de Justicia contra Evo Morales. La Fiscalía de Bolivia admite la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia contra el expresidente Evo Morales por terrorismo y otros 7 cargos a raíz del bloqueo de carreteras emprendido por simpatizantes evistas en defensa de su candidatura presidencial. El Ministerio Público, en el marco de la objetividad y la independencia de los fiscales analistas, ha determinado admitir esta denuncia. Confirma en rueda de prensa el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, la denuncia presentada por el ministro de Justicia, César Siles, contra el exmandatario del país y contra Susez Rodríguez en el marco de los bloqueos incluye cargos por terrorismo, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción y deterioro de bienes del Estado y obstrucción de procesos electorales. El jefe de la Fiscalía ha asegurado que por el momento ya se ha llevado ante un juez a más de 20 personas con motivo de presuntos delitos cometidos por algunos de los más de 20 puntos de bloqueo de esta segunda semana de movilización que ha ubicado en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Potosí, Oruro y Santa Cruz. No se puede permitir que se esté atentado contra la vida, contra la libertad de trabajo, contra la integridad física de las personas en todo el territorio nacional, ha afirmado Mariaca, asegurando que el Ministerio Público trabaja para aprehender a aquellas personas que de manera intelectual o material estén colaborando para acometer actos ilícitos en territorio nacional. Eso es cierto, que el gobierno sopesa recurrir a esa CIDH para frenar a los bloqueos de seguidores de Morales. César Siles informó ciertamente que está esa posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por estos bloqueos, para el tema de... Porque a fin de cuentas nos encontramos con una situación en la que Arce culpa, el saliente Arce, presidente, que no va a repetir, no va a buscar un nuevo mandato, culpa a los seguidores de Evo Morales por Arce ha visto como ha habido esa ruptura del MAS, del bloque histórico, dando la posibilidad a unas elecciones que en principio pudieran estar más abiertas, ya se verá el 17 de agosto. Arce culpa a los seguidores de Evo Morales de una de las jornadas de protestas más violentas en Bolivia. El presidente de Bolivia, Luis Arce, definió la jornada de protestas en Yayagua en defensa de la candidatura presidencial del exmandatario Evo Morales como una de las más violentas y amargas de la historia reciente, dejando un saldo de más de 30 personas heridas a manos de bloqueadores evistas que han enfrentado a vecinos de la ciudad occidental. En 9 días de bloqueo no han escatimado los seguidores de Evo Morales en agredir a personas de salud, destruir ambulancias, saquear a comunidades, atacar a personas de prensa, arremeter contra policías y buscar muertes, entre otras tantas actividades delictivas, ha denunciado Arce en una publicación donde en la red social X.
Además, el presidente boliviano ha criticado que Morales sale festejando los desmanes y habla de batalla final. ¿A qué batalla final se refiere? ¿Final de qué? ¿A quién declarará la guerra? ¿A los bolivianos y las bolivianas? Se pregunta retóricamente. Como gobierno nacional de carácter popular, pondremos a disposición de la justicia a cada uno de los responsables de sembrar el terror, agredir a familias bolivianas y a todos quienes estén atentando contra el Estado plurinacional que tanto nos costó conseguir. Ha prometido el presidente clamando de que no habrá impunidad tras una jornada en la que el responsable del Centro de Salud Ambulatorio Siglo XX, Gustavo Vázquez Quiñones, ha cifrado en 51 el total de heridos atendidos, descartando que hubiese víctimas mortales, como recoge el diario El Deber. Ciertamente, el gobierno de Bolivia insta a la policía a detener al expresidente Morales. Es el momento oportuno. El ministro de Justicia, César Siles, ha manifestado que es el momento oportuno para que la policía detenga al expresidente Evo Morales, que ha utilizado todos esos quilombos para tratar de tener una guardia de corps donde no solamente haya territorialmente una zona desconectada del régimen legal, sino también un colchón para poder protegerse de esto, no solamente de la imputación, sino de la detención, para tener un juicio, que es lo apropiado. Es el momento oportuno para que la policía detenga al expresidente Evo Morales después de que las últimas jornadas de protesta violentas han llevado a cabo sus seguidores y han dejado 4 policías y un civil muertos. Siles ha instado nuevamente a la policía a que actúe, una vez la fiscalía y los jueces han hecho su trabajo, emitiendo varias órdenes de detención y resoluciones judiciales correspondientes, según el diario El Deber. Ahora le corresponde a la policía ejecutar estos mandamientos. Es el momento de hacerlo. El 90% está pidiendo esto. La prisión de Evo Morales. Reclamando el visto. Quien ha afirmado que lo ocurrido estos días en Yayagua y en Chapare es propio de un estado no de derecho. Un estado fallido. Un estado rogue state. Siles recordado que se ha presentado una denuncia por delitos de terrorismo contra Morales por los hechos que han ocurrido estos 11 días de bloqueos y protestas convocadas por seguidores del presidente en protesta por la inhabilitación para presentarse a las elecciones del 17 de agosto. Hay intereses personales de grupos reducidos que no quieren que las elecciones se lleven a cabo. Ha censurado Siles, quien ha celebrado el reciente compromiso entre el gobierno, oposición y diferentes organismos del Estado para garantizar la integridad de las instituciones y el buen desarrollo de los comicios de agosto. Desde hace unos meses, Morales se encuentra refugiado en la localidad de Laucaeñe, en su bastión de Cochabamba, coincidiendo con la emisión de varias órdenes de detención por delitos de trata de seres humanos por la hija que habría tenido fruto de una relación con una entonces menor de 16 años cuando aún era presidente. Creo que es un delito bastante grave. Creo que es estupro. La policía todavía no ha ejecutado diversas órdenes, alegando dificultades logísticas ante el riesgo de graves enfrentamientos con los grupos que custodian al expresidente boliviano. Y es que, como decíamos, el gobierno de Bolivia y la oposición cierran filas para celebrar esas elecciones entre protestas de los afines a Morales. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acompañado de su plana mayor y líder de esta oposición y otros representantes de las instituciones, ha cerrado filas en torno al Tribunal Supremo Electoral, TSE, para garantizar la celebración de las elecciones el 17 de agosto, mientras continúan las protestas y bloqueos por los seguidores del expresidente Evo Morales, que han dejado 5 muertos. El presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, ha agradecido la respuesta increíblemente positiva e inmediata de todas las autoridades que han acudido al encuentro apenas 48 horas después de su convocatoria. A pesar de la violencia y de la crisis política, el 17 de agosto Bolivia votará, ha incidido, según recoge El Deber. Seguro que ya están diciendo eso. Hassenteufel, jawohl, mein Führer. Entre los asistentes destaca el candidato del MAS para las elecciones, Eduardo del Castillo, así como el de la oposición, Samuel Doria Medina y Jorge Tuco Quiroga, también el aspirante y antigua aliada Morales, Eva Copa, así como representantes del gobierno, el Congreso y el Poder Judicial. Los allí presidentes ratificaron un pliego de 12 puntos con los que se comprometían a velar por la integridad de las instituciones, el desarrollo correcto de las elecciones, en el caso del gobierno, la convivencia pacífica y el respeto al Estado de Derecho.
se confirmó la muerte de 4 policías y un civil después de 11 días de protestas, los bloqueos que llevaron a cabo los seguidores del inhabilitado Evo Morales, quien se refugia desde hace meses en la localidad de Laucaeñe. Da varias órdenes de detención por un delito de trata de menores, como ya hemos dicho varias veces. En las últimas horas, se decía hace unas semanas, el expresidente boliviano ha exigido que se establezca un diálogo con mediación internacional para resolver las causas de una movilización política. Es decir, está haciendo un chantaje al régimen institucional por una inhabilitación absolutamente legítima, justa, como es la suya. Y que no es de ahora, sino es precisamente de 2019, cuando ya no pudo ser candidato. Y por eso Luis Arce es presidente. Eh, Dice, pero que por el momento ya ha dejado varios muertos y heridos. Los grupos afines a Evo Morales convocaron en primer momento la movilización para el pasado 18 de marzo, si bien finalmente se retrasó hasta el 2 de junio, junto al bloqueo de una treintena de carreteras en protesta por la inhabilitación política del expresidente para las elecciones del 17 de agosto. Y es que, cierto es, la CIDH denuncia amenazas a periodistas en Bolivia y llama a detener la violencia. Mm, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y su Relatoría Especial de Libertad de Expresión, el RELE, condena la violencia acaecida en Bolivia por medio de la protesta de los seguidores del expresidente Evo Morales, que han dejado ya 5 muertos. Y han denunciado amenazas a periodistas que se encuentran cubriendo los enfrentamientos entre manifestantes y policía. La CIDH y el RELE condena la escalada de violencia durante las manifestaciones que iniciaron el 2 de junio. Asimismo, periodistas que cubren protestas recibieron amenazas. Reza el mensaje emitido, ¿dónde? En la red social X. Igualmente, ha instado a las personas a que ejerzan liderazgos políticos, a detener la escalada de violencia, promoviendo el diálogo, evitando que se produzcan violaciones de derechos humanos. Asimismo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, mantuvo una reunión de alto nivel con el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, para informar acerca de los acontecimientos violentos de los últimos días, que habían calificado de constantes intentos de estabilización. El derecho a la protesta y libertad de expresión puede implicar la violación de los derechos. No, nunca pueden implicar la violación de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, alimentación y libertad de asilo. Ha sostenido Arce en un mensaje en su propia cuenta. ¿Dónde? En la red social X. Por parte de Turk, muestra solidaridad con el pueblo de Bolivia. Tras su importante conversación con el mandatario boliviano, expresó total apoyo a un proceso electoral pacífico basado en el diálogo y el pleno respeto al derecho de Estado de Derecho. Manifestado también, ¿dónde? En la red social X. La Unión Europea también lamenta protestas en el territorio boliviano, condenando de forma violenta que no puede sino dañar las instituciones democráticas en Bolivia, ha dicho el portavoz de la Unión Europea. En la misma línea, el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos para América del Sur, Jan Yerabad, que ha estado a abrir una investigación imparcial y exhaustiva para esclarecer responsabilidades tras las muertes y los hechos violentos a fin de garantizar la justicia y evitar la impunidad. El ministro de Justicia, César Sines, afirmó que el gobierno estaba sospechando la posibilidad de recurrir a la CIDH y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en relación con los bloqueos protagonizados por los seguidores de Evo Morales, a quien acusan de exacerbar la crisis económica en un intento de lograr la dimisión de Arce. Por supuesto, las acusaciones de violencia entre los sevistas y el gobierno han continuado con la denuncia del expresidente boliviano de un incendio provocado en una de las sedes del partido de Evo y la instalación de bombas en una casa de una candidata vicepresidenta de Evo Morales, Wilma Alanoca. Unos hechos que Arce ha rechazado enfáticamente, al igual que las acusaciones del expresidente sobre los futuros planes del Ejecutivo boliviano de atentar contra su casa y la del senador Leonardo Loza. Todos son testigos de que hasta ahora hemos combatido con fuerza cualquier método violento e ilegal en el ejercicio de la política, venga de donde venga, ha indicado Luis Arce. ¿Dónde? En la red social X. Cierto es que nos encontramos con algo absolutamente increíble,
porque asimismo nos encontramos con el hecho de que los gobiernos de la izquierda latinoamericana respaldan ¿a quién? A Fernández. Y denuncian judicialización de la política. Podemos encontrar aquí ¿a quién? A la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Lo cual ciertamente es alucinante porque Cristina Fernández ha sido acusada, como dijo Gustavo Beyler en un reciente conversatorio, por el 1%. El 99% no está, pero por el 1% ya está inhabilitada y, aunque igual no entre formalmente en una cárcel, está en prisión domiciliaria. Así que los gobiernos de Venezuela, esto es de risa, ciertamente. Es curioso porque, claro, nos encontramos con esa vertiente de que los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Cuba muestran su apoyo a la expresidenta Cristina Fernández. Lo que hemos visto en Bolivia resulta ciertamente curioso. Bolivia, el gobierno oficial de Bolivia de Luis Arce, se muestra con apoyo a Cristina Fernández de Kirchner después de que el Supremo haya ratificado esa condena de 6 años de prisión en su contra por corrupción. En lo que han condenado como un intento de socavar a la izquierda. Nisman. Siempre hay que mencionar a Nisman. Y es que Bolivia hace frente a la incertidumbre en plena encrucijada política. Claro, el país andino se ve sumido en esa grave crisis, a tan solo 2 meses de las elecciones. Bolivia, un país sumido en una crisis de múltiples caras, avanza hacia las elecciones previstas para el próximo mes de agosto por un camino plagado de incertidumbre y marcado por las tensiones políticas entre los seguidores del presidente Luis Arce y el otrora presidente boliviano Evo Morales. Esta pugna dentro del histórico partido Movimiento al Socialismo, el MAS, central para la política boliviana, por lo menos en los últimos 20 años, ha propiciado nuevos bloqueos y conatos de violencia en un país que ya venía presentando una situación de creciente volatilidad durante los últimos años. Un escenario que no hace sino incrementar el malestar general ante un gobierno que no ha podido o no ha sabido paliar de momento las consecuencias de la crisis económica y de la falta de combustible. Recordando ciertamente, de alguna manera, aquella crisis del 2003-2005 que precisamente fue la que propició la llegada del MAS al poder. Morales, que insiste en que fue víctima de un intento de asesinato en 2024, cuando el vehículo que circulaba recibió 14 disparos por parte de un grupo de encapuchados, defiende la posibilidad de presentarse como candidato a pesar de la inhabilitación justa que tiene, y ha vuelto a aunar el apoyo de sectores campesinos e indígenas que se concentran en la región de Cochabamba, y a los que se suman líderes sindicales y miembros del ala más evista del partido. A pesar de la polémica suscitada por las graves acusaciones que pesan sobre el expresidente Morales, debido a su presunta relación sexual con una menor y la comisión de presuntos delitos de trata de personas, Morales acusa al gobierno de orquestar un plan en su contra e insiste en que seguirá luchando para garantizar un futuro de justicia social al pueblo boliviano. Resulta ciertamente alucinante porque a este grupo de cogollo ideológico se le juzga por las intenciones, no por los hechos. Cierto es que, y eso fue obra en parte de Luis Arce como ministro de Economía, se descajó de otros bolivarianos de la situación del siglo XXI socialista, como pudo ser Cuba, Nicaragua, Venezuela, a la hora de hacer el progreso económico entre 2005 y 2019. Pero, y esto es un pero importante, ciertamente las teorías de la conspiración tienen bastantes problemas. Porque al camarada peruano Fujimori, cuando se acusaba a Fujimori de cosas similares, todo el mundo daba por supuesto de que eran verdad las acusaciones, antes incluso del juicio, que lo ratificó. Pero parece que para ciertas personas tienen aura y tienen esta situación de presunción de inocencia porque sus intenciones son muy humanitarias.
El exmandatario ha llegado incluso a amenazar con protagonizar una marcha en La Paz para inscribirse como candidato presidencial en la sede del Tribunal Supremo Electoral, TSE, casi como Mussolini, una marcha sobre Roma. En una situación que podría llevar finalmente a su detención, tal y como advierten desde el gobierno, que achaca la creciente tensión a la actitud prepotente y chulesca del propio Morales. Además, no ha tardado en asegurar que las acusaciones vertidas por el gobierno son falsas. Ha argumentado que las protestas y los bloqueos responden a la crisis, el hambre y la injusticia, así como la inflación que lleva a la gente humilde a hacer cola para conseguir arroz y aceite. Estas diferencias han ido escalando hasta llegar incluso al propio presidente, que ha renunciado a presentarse a los comicios, a acusar a Morales de intentar dar un golpe de Estado. Ya lo intentó en 2019. Por eso el ejército dijo, no, Evo, ahí no te vamos a seguir. Con su convocatoria de manifestaciones, a pesar de que el Tribunal Constitucional avalara su inhabilitación, tal y como indica la Carta Magna que él mismo promulgó. Por ello, le ha pedido también dar un paso a un lado en lo referente al proceso electoral. Los intentos fallidos de Morales, a pesar de esta resolución judicial y de que el líder indígena ya permaneció al frente del país durante 3 periodos consecutivos, el político boliviano, con ese virus del poder, ha intentado presentarse como candidato varias veces más, todas ellas de momento infructuosas. El último de estos movimientos tuvo lugar cuando intentó presentarse por el Partido Nacional Boliviano, el PAN-BOL, una medida que ha sido rechazada por la justicia al considerar que la solicitud se encontraba fuera de plazo y que el partido había obtenido menos del 3% de los votos en anteriores comicios, tal y como establece la ley electoral boliviana. Previamente, las autoridades electorales fallaron que su formación Evo Pueblo no existe, impidiendo también su candidatura, después de que el Frente para la Victoria, el FPV, quedara fuera al perder su personalidad jurídica por no superar el baremo establecido por la ley electoral de las elecciones de 2020. No obstante, sus seguidores lo defienden y apuntan a una persecución, como ya pasaría durante la crisis de 2019, cuando Morales fue acusado de fraude electoral tras la primera vuelta de las elecciones y acabó dimitiendo y abandonando el país, una situación que llevó a Yané Áñez, entonces vicepresidenta segunda del Senado, a jurar como jefa de Estado en un acto que muchos vieron como una constatación de la deriva ultraderechista de la revuelta contra Morales. Fue una sucesión constitucional tal y como dijimos en aquel vídeo. Violencia en las calles. Al otro lado está la disputa, se sitúan esos autodenominados arcistas, a los que se han sumado los anteriormente considerados como choquehuanquistas, afines al vicepresidente David Choquehuanca, ahora unidos para defender la gestión de Arce y lograr una renovación del mandato del MAS, esta vez en manos de Eduardo del Castillo. Este bloque, que apuesta por la renovación, cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que tienen ahora nuevos comandantes en los principales cuerpos militares, tras sucedido en 2024, cuando las autoridades denunciaron un intento de golpe de Estado contra Arce por parte de un grupo de militares encabezados por el general Juan José Zúñiga, aquel esperpento. A pesar de todo esto, la tensión sigue aumentando en las calles, por lo que el gobierno ha decidido demandar a Morales por terrorismo a raíz del bloqueo de carreteras que ya deja pérdidas millonarias. Además, el Ejecutivo sopesa recurrir al ejército si es necesario para garantizar la celebración de las elecciones y abogar por elevar la crisis ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y Naciones Unidas ya de por sí en alerta por la situación de los derechos y libertades de los bolivianos. El propio Arce, que ha dicho ser objeto de los bloqueos, ha reprochado a los manifestantes buscar muerte, luto y dolor para Bolivia. Así, ha vuelto a rechazar la posibilidad de presentar su dimisión. Es importante mencionar que uno renuncia no resuelve los problemas para nada. Si esto se resolviera los problemas, ya nos habríamos ido. El TSE, el papel del Tribunal Electoral, por su parte, parece seguir su camino. El 6 de junio, la entidad electoral confirmó la participación de 10 candidatos a los comicios, tras un pleno que se ha trasladado desde La Paz hasta Santa Cruz, debido a las presiones de los seguidores de Morales, cuya candidatura sigue sin prosperar. Las elecciones están garantizadas, aunque hay otras personas que quieren impedirlo, ha dicho el presidente del TSE, Oskar Hossenteufel, quien ha presentado la lista de las 10 candidaturas, entre las que está el presidente del Senado, el joven Tito Andrónico Rodríguez, quien recibió previamente el visto nuevo del Constitucional, pero a través de la Alianza Popular y como parte del movimiento Tercer Sistema, MTS.
Morales ha negado en todo momento sumarse a Rodríguez, a Tito Andrónico, por profundas diferencias ideológicas que son básicamente de el poder es para otro, no para mí. Y Evo Morales quiere el poder para Evo Morales. Y una supuesta ruptura de los principios y valores del movimiento que lidera. Para él, la candidatura fue gestada en los Estados Unidos de América, en la sede de Langley, Virginia, FBI, la CIA, la conspiración de papá Tibidufo con Donald Trump y el señor Biden y todo lo que haga falta, donde se decidió que la izquierda no debe volver al poder en Bolivia. Porque Luis Arce, debido a que no es Evo Morales dice que no siendo Evo Morales, Luis Arce ya no es izquierda. El MAS ya no es izquierda, porque no están Evo Morales ni sus amigos. Sobre todo Evo Morales, que es la izquierda. Compró la patente, seguro que puede presentar la factura. En este sentido, ha denunciado acciones estratégicas desde el extranjero para dividir los movimientos sociales. No, él no, lo dividen desde fuera. Y frenar las movilizaciones que exigen soluciones a las crisis de los combustibles. ¿Recuerda la crisis de los combustibles de 2003 a 2005? Que le llevó ¿a quién? A él al poder. A la que se suma la escasez de dólares. Qué curioso, ahora les gustan los dólares. Como pasa con Venezuela, como pasa con Cuba. La oposición, por su parte, podría contar con viejos conocidos de la clase política boliviana, como el expresidente Jorge Tucto Quiroga, que tiene muchos contactos en el exterior, o el exministro Samuel Doria Medina, mientras el debate sobre una creciente judicialización de la política continúa. Desde el MAS han vuelto a criticar las acciones del Constitucional, al que acusan de tomar decisiones de carácter político que fomentan este tipo de enfrentamientos entre poderes. Ante esta encrucijada política, que se ha ido exacerbando a medida que se acerca la cita electoral, Bolivia debe ahora hacer frente a una creciente polarización y dejar atrás una situación un tanto inusual en la que se han propiciado candidaturas sin partidos y partidos sin candidatos. Cosa que, como veremos, seguramente habrá gente que cuando se acerque el 17 de agosto empezarán a hacer vídeos acerca de la situación en Bolivia. Pero bueno, aquí podemos dejar un testimonio acerca de lo que ha ido sucediendo en torno a la finalización del periodo hasta 2 meses antes. En ese momento de los últimos 15 días, en la primera quincena más o menos de este mes de junio, con la situación respecto de los precandidatos, de la situación territorial, Evo Morales ahí dando vueltas, y lo que va a ser una realidad respecto de la situación interior y la situación hacia el exterior en el hemisferio occidental, respecto de la posibilidad de elegir a un presidente y vicepresidente en el ticket electoral en ese 17 de agosto y todas las elecciones que van a ir asociadas. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, a Jurberobat, Betty Gelpian.